Voy a empezar este vídeo diciendo algo que probablemente no te esperas. El mayor error que cometemos al cultivar pimientos es regarlos como si fueran tomates. Y sí, los dos son hortalizas de verano, los dos adoran el calor, los dos producen durante meses, pero cuando hablamos de agua funcionan de una manera bastante diferente. De hecho, he visto muchos pimientos dejar de crecer durante semanas, tirar todas las flores o producir muy poco simplemente por un error de riego. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pensamos que les falta abono, pensamos que tienen alguna enfermedad, incluso llegamos a pensar que la variedad es mala. Cuando en realidad todo empieza por algo mucho más sencillo, el agua. Porque el pimiento es una planta muy curiosa, no le gusta pasar sed, pero tampoco le gusta el exceso de humedad. Y sobre todo, hay una cosa que odia por encima de todo, los cambios bruscos. Entonces, ¿hay que regarlo mucho? ¿Hay que dejarlo pasar un poco de sed? ¿Por qué algunos pimientos dejan de crecer de repente? ¿Por qué se caen las flores? ¿Y por qué hay personas que tienen plantas enormes y cargadas de frutos mientras otras apenas producen? Hoy vamos a entender cómo funciona realmente el riego del pimiento, qué ocurre cuando le falta agua, qué ocurre cuando nos pasamos y sobre todo, cuál es el gran secreto para tener plantas más sanas y producir mucho más pimientos durante todo el verano. Porque cuando entiendes cómo funciona el agua de este cultivo, empiezan a desaparecer muchos problemas que antes parecían un misterio. Si has cultivado tomates y pimientos en el mismo huerto, seguramente te ha pasado esto. Llega el verano, abres el riego y riegas todo exactamente igual. Las tomateras, los pimientos, las berenjenas, todo al mismo tiempo. Y parece algo completamente lógico. Pero aquí es donde empieza uno de los errores más frecuentes en el cultivo del pimiento. Porque aunque el tomate y el pimiento se parezcan mucho, no gestionan el agua de la misma manera. El tomate es una planta capaz de desarrollar un sistema radicular muy potente. Sus raíces pueden explorar bastante profundidad en busca de humedad. Por eso, cuando el suelo se seca un poco, muchas veces la planta todavía puede encontrar agua. El pimiento es diferente. También desarrolla buenas raíces, pero en general tiene un sistema radicular más superficial y mucho más sensible a los cambios de humedad. Y esto tiene una consecuencia muy importante: tolera peor los errores de riego. Y sobre todo le cuesta mucho más recuperarse cuando ha sufrido estrés. Por eso muchas veces ocurre algo curioso. Dos plantas reciben exactamente la misma cantidad de agua. La tomatera sigue creciendo sin problema y el pimiento se queda parado durante 1 o 2 semanas, simplemente porque ha sufrido un pequeño estrés que la tomatera ha sido capaz de soportar mucho mejor. Y esto cambia completamente la forma de entender el riego, porque el objetivo ya no es únicamente aportar agua. El objetivo es mantener el suelo lo más estable posible. Con las tomateras ya hablábamos de estabilidad, pero con el pimiento mucho más. Sin grandes periodos de sequía, pero tampoco excesos de humedad. Y aquí aparece algo que para mí es una de las grandes claves para este cultivo. Grábate a fuego esta frase: el pimiento no quiere mucha agua, el pimiento no quiere poca agua, el pimiento quiere estabilidad. Porque cuando el suelo deja de ser estable, la planta empieza a tomar decisiones. Y algunas de estas decisiones afectan directamente a nuestra cosecha. Por ejemplo, tirar las flores al suelo. Hay algo que desespera muchísimo cuando cultivamos pimientos. La planta está preciosa, llena de flores. Flores por todas partes. Y de repente, unos días después miras el suelo y están ahí todas, caídas. Y la primera reacción suele ser siempre la misma. Le falta abono, necesita más potasio, o quizá tiene alguna enfermedad. Pero muchas veces el verdadero responsable es otro, el estrés. Y el agua tiene muchísimo que ver en esto. Para entenderlo, tenemos que pensar en una planta como si fuera una pequeña fábrica. Cada flor es una inversión. La planta necesita energía, agua y nutrientes para convertir esa flor en un pimiento. Pero cuando la planta detecta que las condiciones no son buenas, empieza a ahorrar recursos. Y una de las primeras cosas que hace es deshacerse de algunas flores. Es un mecanismo de supervivencia. La planta piensa: no tengo suficiente agua, hace demasiado calor, no voy a ser capaz de alimentar todos estos frutos. Así que toma una decisión. Reduce la producción y deja caer las flores. Por eso muchas veces vemos plantas enormes, llenas de hojas, pero con muy pocos pimientos. La planta simplemente ha decidido que no puede sacar adelante toda la cosecha. Para esto también tenemos que hacer unas buenas podas. Os dejo aquí un vídeo de podas por si os interesa también verla cómo se poda. Y después de esto no hace falta que el pimiento pase varios días sin agua para que esto ocurra. A veces basta con un cambio brusco. Un suelo que estaba húmedo y de repente se seca demasiado. Una ola de calor. Unos días de viento muy seco. O incluso un exceso de agua que pueda producir el mismo efecto. Porque la raíz se estresa y la planta vuelve a entrar en modo supervivencia. Por eso hay personas que dicen: mis pimientos florecen muchísimo pero no producen.
y muchas veces el problema no está en la flor, está en el estrés que ha sufrido la planta unas semanas antes. Pero aquí viene lo curioso de todo. Las flores no son lo primero que sufre. Antes de empezar a tirarlas, el pimiento ya nos había dado varias señales de aviso, y la mayoría de nosotros no las vimos, porque hay otra consecuencia del estrés hídrico que suele pasar desapercibida. El pimiento deja de crecer. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Hay una idea que repetimos muchísimo en el huerto. El pimiento es una planta de verano. Y es verdad, le encanta el calor, crece mejor con temperaturas altas que muchas otras hortalizas. Pero hay un matiz muy importante. El pimiento ama el calor, pero hasta cierto punto. Porque cuando las temperaturas empiezan a dispararse, la planta empieza a tener problemas. Y esto explica muchas cosas que vemos en verano. Plantas que dejan de producir, flores que se caen, como hemos hablado anteriormente, frutos que apenas se engordan, o pimientos que parecen haberse quedado parados de repente. Todo empieza con algo muy sencillo. La planta empieza a transpirar muchísimo. Igual que nosotros sudamos para refrescarnos, el pimiento pierde agua por las hojas para intentar bajar su temperatura. Pero llega un momento en que el calor es tan intenso que la planta empieza a defenderse. Y aquí ocurre algo fascinante. Cierra parcialmente los estomas, los pequeños poros de las hojas. La planta intenta perder menos agua, pero esto tiene un precio. Entra menos dióxido de carbono. La fotosíntesis disminuye. La fabricación de azúcares se ralentiza. Y toda la planta empieza a trabajar más despacio. Por eso hay días de muchísimo calor en las que parece que el huerto se ha detenido. Y no es una sensación, realmente las plantas están funcionando a otro ritmo. De hecho, en muchas zonas las grandes olas de calor son más perjudiciales para el pimiento que un pequeño episodio de frío, porque pueden afectar directamente a la floración y el cuajado de los frutos. Y esto explica algo que muchos hemos vivido. Llega agosto, las plantas están enormes, llenas de hojas, pero apenas aparecen pimientos nuevos. No siempre es un problema de fertilización, muchas veces simplemente hace demasiada calor. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué me aconsejas para el riego de mis pimientos? Aquí te voy a dejar 7 consejos que han cambiado mi cultivo del pimiento. El primero, no tengas miedo a regar. Muchas veces escuchamos que el pimiento quiere pasar sed, y es verdad que no le gustan los excesos, pero tampoco es una planta que disfrute sufriendo. Un pimiento que pasa estrés continuamente produce menos. El segundo, utiliza acolchado. Paja, hojas o cualquier materia orgánica, el acolchado mantiene el suelo fresco, reduce la evaporación y hace muchísimo más fácil mantener la estabilidad que tanto le gusta al pimiento. El tercero, no copies el riego de otra persona. Da igual si vive en tu mismo pueblo, da igual que tenga la misma variedad, cada suelo es un mundo. Aprende a conocer el tuyo. El cuarto, en las grandes olas de calor no te obsesiones si la planta parece más parada. Muchas veces simplemente está sobreviviendo al verano. Cuando las temperaturas vuelven a ser más suaves, el crecimiento suele arrancar otra vez. El quinto, si un día te pasas un poco con el riego, no intentes compensarlo dejando la planta varios días sin agua. Los extremos suelen ser peores que el propio error. Vuelve poco a poco a la normalidad. El sexto, observa las flores. Las flores son uno de los mejores indicadores del estado del pimiento. Cuando una planta empieza a tirarlas, normalmente algo le está diciendo que las condiciones no son ideales. Y el séptimo, y probablemente el más importante de todos, ten paciencia. El pimiento es una planta que a veces parece parada durante semanas y de repente pega un cambio espectacular. Por eso muchas veces el mejor consejo es no tocar demasiado. No cambiar el riego cada 2 días, no empezar a añadir productos constantemente y simplemente dejar que la planta trabaje. Porque cuanto más tiempo llevo cultivando pimientos, más me doy cuenta de una cosa. Muchas veces los mejores resultados son cuando conseguimos hacer algo muy sencillo. Mantener las plantas tranquilas. Y antes de terminar me gustaría que te quedaras con una idea. El pimiento no necesita un riego perfecto, no necesita productos milagros. Y muchas veces tampoco necesita que estemos cambiando constantemente lo que hacemos en el huerto. Necesita algo mucho más sencillo, un suelo sano, unas condiciones estables y un poco de paciencia. Porque cuando conseguimos eso, los pimientos suelen responder de una manera espectacular. Espero de verdad que este vídeo te haya ayudado a entender mejor cómo funciona esta maravillosa planta y que esta temporada consigas una cosecha aún mejor que la anterior. Si ha sido así, me ayudarías muchísimo dejando un me gusta y suscribiéndote al canal. Parece un gesto pequeño, pero de verdad que ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a más personas y podamos seguir creciendo juntos. Y si quieres dar un paso más y apoyar activamente al canal, recuerda que también tienes disponible la opción de hacerte miembro. Con vuestro apoyo puedo seguir invirtiendo en nuevos productos, herramientas, semillas, sistemas de riego y todo tipo de pruebas y experimentos que después comparto aquí con vosotros de la forma más honesta posible. Y también tendréis acceso anticipado a nuevos vídeos y otras mejoras. Al final, cada vídeo, cada prueba y cada nuevo proyecto del huerto también es gracias a todos vosotros que apoyáis el canal. Así que seas miembro, estés suscrito o simplemente hayas pasado un rato aquí aprendiendo conmigo, muchísimas gracias por estar al otro lado. Recuerda, un buen huerto siempre empieza bajo nuestros pies, así que sigue con los pies en la tierra
y hasta la próxima.